de honra, de gloria, de honor. Y no solamente de parte nuestra, sino aún de parte de los ángeles, querubines, serafines, de toda la creación entera. De todo, como dice el Salmo 150, todo lo que respira, alabe al Señor. Todo lo que respira, alabe al Señor. Vamos a dar continuidad al tema de la resurrección de Jesús. Hoy vamos a hablar sobre el Cristo resucitado, basado allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Así es que le invito a que busque en su Biblia, el Evangelio de San Lucas, capítulo 24. Le voy a dar lectura de el 1 hasta el versículo, del versículo 13 en adelante. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, del versículo 13 en adelante. Yo le doy lectura en la Biblia, versión Reina Valera 1960. Menciono esto porque sí es importante para que sepamos qué versión estamos utilizando. Yo sé que ahorita ya hay más versiones, como la Nueva Traducción Viviente, como la Nueva Versión Internacional y muchas otras, pero como Iglesia Filadelfia todavía seguimos utilizando la Reina Valera 1960. No quiere decir que otras versiones no sean correctas, claro que sí, ¿verdad? Hay otras versiones que también son muy buenas traducciones, muy buenas versiones. Dice así en el Lucas capítulo 24, del versículo 13 en adelante. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron,
mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Vamos a orar. Padre, ahora que nos disponemos a meditar en tu palabra, queremos rogarte, Señor, que sea tu Espíritu Santo, ese Espíritu de verdad, ese Espíritu que nos guía a toda verdad, para que podamos comprender con mayor precisión lo que tú nos dices en tu palabra. Que así, Señor, como aquellos discípulos que cuando escuchaban de tu voz, de tu boca, las Escrituras, que así también, Señor, en esta hora nuestro corazón también arda, que nuestro corazón se inflame por medio de tu Espíritu Santo, para que podamos comprender tu palabra, y no solamente comprenderla, sino sobre todo que podamos obedecerla, que podamos creerla en nuestro corazón y luego llevarla a la práctica, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu, gracias, Señor Jesús, por todo lo que has hecho por nosotros y aún por lo que tú harás. Bendito seas y alabado seas ahora y siempre. Amén. Amén. El Cristo resucitado. Cristo está vivo, hermanos. Amén. Él ya no está en la cruz, Él ya no está en la tumba, Él ha resucitado, como dijo, de entre los muertos. Y ese Cristo que está vivo, ese Cristo resucitado, se acerca y camina con nosotros. En base a este pasaje que hemos leído, vamos a ver, dice el versículo 13 al 15 de Lucas 24, dice: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, aproximadamente a 11 o 12 kilómetros de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús mismo se acercó, dice, y caminaba con ellos. Hay que ver, hermanos, aquí un poquito el contexto. Dice que ellos iban de Jerusalén. En esos días debemos tener muy fresco en nuestras mentes lo que estaba pasando. Jesús había celebrado la Pascua con sus discípulos el día viernes, el jueves en la noche. El día viernes fue crucificado y él había dicho que iba a resucitar al tercer día. Y él lo había dicho por lo menos 3 ocasiones, en 3 veces. Él había declarado su muerte, pero también su resurrección. A los discípulos, ellos estaban enterados de ello, informados de ello. Y por eso dice ahí que 2 de ellos no eran del círculo de los 11. Recuerden que ya para entonces Judas se había ido a ahorcar, había muerto. Y quedaban los 11 restantes. Pero estos eran otros seguidores de Jesús, no formaban parte del círculo íntimo de Jesús. Y si nos damos cuenta, ellos ya se estaban yendo de Jerusalén a Emaús, se estaban alejando de Jerusalén. Y por eso ahí podemos decir que cuando Jesús mira que nos estamos alejando, en este caso ellos estaban alejando de Jerusalén, estaban alejando de los acontecimientos centrales que estaban sucediendo ahí en Jerusalén. En esos días, en esos momentos, Jerusalén era el centro, por decirlo así, de la obra redentora de Dios, a favor no solamente de Israel, sino a favor de todo el mundo, a favor de todo aquel que cree. Y ellos se estaban alejando
de ese centro, yendo a Capernaum. Por eso podemos deducir de esto que cuando el Señor Jesús ve que nos estamos alejando, en este caso de Él, Él viene y se acerca a nosotros y camina con nosotros para hacernos reaccionar, para hacernos volver a nuestra Jerusalén, por así decirlo, para hacernos volver a Él, para hacernos volver a la comunión con los demás discípulos. Esto, hermanos, es importante que lo consideremos porque Él nos ama y dentro de ese amor Él tiene cuidado de nosotros. Y a veces nosotros no estamos conscientes de eso, pero siempre estamos bajo el cuidado de Dios. Siempre Él nos mira. Y por eso es importante, hermanos, que seamos agradecidos con el Señor siempre. A veces nosotros no nos damos cuenta, consciente o inconscientemente, nos empezamos a alejar de las cosas de Dios. Y si no fuera por el Señor mismo, nos alejaríamos mucho más y aún nos perderíamos. Tenemos esa tendencia de alejarnos, de tender a perdernos. Pero el Señor, hermanos, su amor es tal. Ahí tenemos la historia de la oveja perdida. Dice que el Señor se da cuenta que hay una oveja que está perdida y deja ahí las 99 y va a buscar a aquella que se perdió. El cuidado entonces de parte de nuestro Señor Jesucristo es tal que viene y nos busca, viene y se acerca a nosotros y camina con nosotros. Pero es necesario, hermanos, que abramos nuestros ojos espirituales para reconocerlo. Y digo, abramos nuestros ojos, aunque realmente es Dios mismo quien abre nuestros ojos. Dice el versículo 16 de Lucas capítulo 24: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Los ojos de ellos, de estos discípulos, estaban velados, estaban, por así decirlo, cerrados. En este caso, física y espiritualmente, y por eso no le conocieron. Necesitamos que Dios mismo abra los ojos de nuestro entendimiento para conocerle mejor. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, si gusta buscar también Efesios capítulo 1, versículo 17 al 19, Efesios 1, del 17 al 19, dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Vuelvo al versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Sí, hermanos, a veces nuestro entendimiento se va nublando, se va oscureciendo en base a muchas ocupaciones, en base a muchas preocupaciones, en base a veces incluso a dudas que llegan a nuestra vida y empiezan a ensombrecer nuestro entendimiento, empiezan a ensombrecer nuestro corazón también. Y por eso necesitamos que Dios, por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra, alumbre nuestros ojos de nuestro entendimiento, alumbre
nuestro corazón disipe esas tinieblas de oscuridad, de duda, de incertidumbre que se están generando en nosotros. Y sobre todo que abra nuestra mente, nuestro corazón, que quite de nosotros esa venda que a veces está debido a nuestra incredulidad, a nuestra apatía, a nuestra indiferencia. Necesitamos que sea Dios mismo, ya que la incredulidad, el pecado, y dice, y aún el Dios de este siglo puede cegar nuestro entendimiento. El Dios de este siglo, las preocupaciones de este mundo, sobre todo en este tiempo en que somos bombardeados por mucha información a través de los medios, ya sea de los medios de la televisión, el internet, y por eso tenemos que estar alertas. Tenemos que mantener limpia nuestra mente, limpio nuestro corazón, porque lo podemos contaminar muy fácilmente con un toque nada más ahí a su dispositivo. Podemos abrir puertas, abrir ventanas que no nos convienen. Necesitamos estar pidiendo constantemente a Dios que Él nos guarde, que Él guarde nuestros pensamientos, que guarde nuestros ojos. Por eso recuerdo yo un canto para los niños: cuidado mis ojitos al mirar. A los niños les decimos: cuidado mis ojitos al mirar. Pero eso no se aplica solamente a los niños, se aplica a los adolescentes, se aplica a los jóvenes, se aplica a los adultos, se aplica a los ancianos también. Cuidado nuestros ojitos al mirar, cuidado nuestros oídos al oír. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué escuchamos? Porque todo lo que entra por nuestros oídos, lo que entra por nuestros ojos, va a dar a nuestra mente y va a dar a nuestro corazón. Y dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Debemos ser sensibles a la presencia del Señor, sensibles a su Espíritu. Dice en el versículo 31, se nos dice que después de que Jesús parte el pan y les da a los discípulos, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Ahí mismo en Lucas 24, 31. Después de que Jesús ora, da gracias por el pan, lo parte y le da a sus discípulos, sus ojos son abiertos. Eso quiere decir, hermanos, que necesitamos que Jesús mismo haga la obra en nosotros, abriendo nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, abriendo nuestros ojos espirituales, sensibilizando nuestro corazón. Pero es nuestra responsabilidad también ser sensibles, tener abierto el oído a la voz de Dios, abiertos nuestros ojos a la acción de Dios para con nosotros y también cómo Dios está actuando a nuestro alrededor. Entonamos hace un rato ese canto: eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Pero para que podamos ver que Él es bueno, que Él es incomparable, tenemos que estar mirando a nuestro alrededor lo que Él está haciendo, no mirando lo malo. Tratar de apartar los ojos de lo malo y no tener presente solamente lo malo que a veces pasa en nuestra vida, sino sobre todo tener presente lo bueno que Dios ha sido con nosotros. El Cristo resucitado se interesa genuinamente por nosotros. Dice el versículo 17 de Lucas 24, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Hermanos, el Cristo resucitado se interesa por lo que a ti te interesa. El Cristo resucitado viene a ocuparse por lo que a ti te preocupa. Una cosa es preocuparse y otra cosa es ocuparse.
Y lo triste, lo lamentable es que como seres humanos nos preocupamos más de lo que nos ocupamos. Y ese de estarnos preocupando es como estarle dando vueltas ahí a algo en nuestra cabeza y que nos está perjudicando, que nos está dañando. Y ahí está. Es como si estuviéramos rumiando algo venenoso, que nos está haciendo daño, pero ahí sigue, y ahí lo tenemos, y ahí le estamos dando vuelta. Entonces, dejemos de preocuparnos y ocupémonos. Si es algo que tiene solución, entonces busquemos esa solución y apliquemos esa solución. Y si es algo que parece que no tiene solución, bueno, pues llevémoslo al Señor en oración. Y que Él sea quien se encargue. Nos vamos a ocupar, eso es ocuparse. Pero el Señor, hermanos, definitivamente se ocupa en lo que a ti te preocupa. El Señor le interesa qué es lo que te pone triste. Tenemos que ir a Él cuando tengamos tristeza y decirle qué es lo que nos entristece, qué es lo que nos preocupa, qué es lo que nos angustia. Y se interesa tanto por ti y por mí, que dice que se hizo carne. Por ti y por mí se hizo carne, como dice ahí en Juan 1:14, y habitó entre nosotros. O sea, no solamente decía, ay, cuánto lo siento. O decía, bueno, que te vaya bien. No, sino Él viene, se acerca a nosotros, se une a nosotros, camina con nosotros. Se hizo carne precisamente para eso, para estar entre nosotros. Se identificó de tal manera con nosotros que Él tuvo hambre, que Él tuvo sed, que Él se cansó, que Él lloró, que Él fue tentado en todo también, según nuestra semejanza, como dice la Escritura, aunque Él sin pecado. Pero Él también, hermanos, experimentó la tentación. No fue vencido por ella, pero Él fue tentado en todo, dice la Escritura, aunque sin pecado. Entonces, Él sabe, Él conoce exactamente la situación por la que tú estés pasando. Él sabe quiénes somos. Si ya en el Antiguo Testamento, en uno de los salmos dice, Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos pobres. Así como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Así que se acerca y lo hace sinceramente. Pregunta porque quiere ayudar. A veces nosotros preguntamos solamente por querernos enterar. Dicen por ahí nomás para enterarnos del chisme, ¿verdad? Pero Jesús no es así. Él pregunta porque realmente está interesado. Él pregunta porque realmente Él quiere ayudarte. Él pregunta porque Él puede ayudarte. Amén. ¿Qué pláticas son estas que tienen? ¿Qué les preocupa? ¿Por qué están tristes? En Isaías 53:4 dice que Él sufrió nuestros dolores. Él es experimentado en quebranto, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Qué puedes estar padeciendo tú o pasando tú que el Señor no lo haya experimentado? Yo recuerdo que mi madre decía a veces, ay, dice, me pasa esto, me duele esto, o esta situación tan difícil. Dice, pero luego me pongo a pensar, si mi Señor, que no debía nada, mi Señor que era santo, que era justo, que era bueno, todo lo que Él padeció, y yo que no padezca, que no sufra,
Y entonces, hermanos, eso le ayudaba a entender que no hay nada por lo que pasemos que el Señor no haya pasado. Y si Él ya pasó por todo eso, entonces Él sabe cómo ayudarnos. Por eso dice, en el mundo tendréis aflicción, le dijo claramente a sus discípulos. Porque Él padeció aflicción, porque Él pasó por la aflicción más terrible. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confiar. Así que puedes acercarte a Él. Él quiere que le hablemos de nuestra situación, de nuestras inquietudes. Y esto lo vemos ahí del versículo 17 al 24 de Lucas. Lucas 24, 17 al 24. Dice otra vez, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? ¿Será que él no sabe? Él lo sabe todo, hermano. Pero aquí él quiere que ellos le digan, quiere escucharlos, quiere que saquen, como dicen por ahí, lo que traen dentro, ¿verdad? ¿Qué cosas? Dice. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea, vaya que estaban bien decepcionados. Vaya que sí tenían motivos para estar tristes, porque las cosas no habían salido como ellos pensaban. Y esa es la diferencia, hermanos. Una cosa es lo que tú piensas, otra cosa es lo que tú quieres, una cosa es tu voluntad y muchas veces otra cosa es la voluntad de Dios. Amén. Otra cosa es lo que Dios piensa. Como dice en Isaías, los caminos de Dios no son tus caminos. Porque así como de alto están los cielos sobre la tierra, así están los caminos y los pensamientos de Dios, de tus caminos, de mis caminos. Siguen diciendo, siguen abriendo su corazón, informando a aquel forastero, ¿verdad? Versículo 22 dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. No le vieron. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, si alguien puede cerrar la puerta, por favor. O si alguien por ahí tiene su auto que se haya activado la alarma. ¿No? Bien. Gracias, Señor. Sí, la manera en cómo se están expresando, manifiestan, ¿qué cosa? Amargura, decepción, incredulidad. Y por eso Jesús sabe lo que hay en sus corazones. Sabía lo que había en ellos. Y por eso Él viene a ellos y camina con ellos. Y Él quiere que le compartan lo que hay en su vida, en su corazón. Aunque Él ya conoce lo que hay en el corazón. Sin embargo, Él quiere que le presentemos nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestras necesidades. Y cuando lo hacemos así, hermanos, estamos dando evidencia de que confiamos en Él, de que creemos que realmente Él existe, de que creemos que Él tiene poder para ayudarnos
en esa situación que estamos viviendo, que estamos pasando. Porque dice en Hebreos 11:6, porque sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Dios existe, crea que Dios es poderoso, que es real y que puede hacer más de lo que tú te imaginas. Es más, puede hacer más de lo que tú pides, porque así es Él. En su misericordia, en su amor, en su bondad, Él nos da más de lo que nosotros le pedimos, nos da más de lo que a veces nosotros necesitamos. Pero sí es importante que cuando te acerques a Dios, te acerques con fe, con plena certidumbre de fe. No nada más decir, pues a ver si pega, voy a orar, voy a pedirle a Dios a ver si pega. No, eso no se vale. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y por eso Él se agrada de que nosotros le expresemos nuestro sentir, nuestra preocupación, nuestra necesidad, aún que le confesemos nuestra incredulidad, nuestra falta de fe, como aquel padre cuando llegó ante Jesús: ayúdame mi incredulidad. Nada de lo que digamos, y aquí quiero enfatizar esto, hermanos, nada de lo que le digamos a Él será usado en contra nuestra. Pero sí quiero que sepas que aquello que no le digamos, que aquello que no le confesemos, podría ser usado en nuestra contra. ¿Y por qué digo esto? Porque en 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, todos nuestros pecados, nuestras faltas que le confesamos, somos perdonados y ya no van a salir en el futuro. Y una de las cosas también, hermanos, que debemos entender, que cuando nosotros perdonamos a alguien, debemos dejarlo atrás. No estar trayéndolo. Sí, ya te perdoné, pero no lo he olvidado. ¿No? Qué tremendo es esto, ¿verdad? Yo he sabido de casos así, de que, sí, yo ya te perdoné, pero no he olvidado lo que me hiciste. Una cosa es que te haya perdonado y otra cosa es que olvide. ¿Sabe una cosa, hermanos? Cuando nosotros le confesamos nuestros pecados a Dios, cuando le confesamos nuestros pecados a Cristo, Él nos perdona y nos limpia y Él olvida. Ya Dios en el Antiguo Testamento dice que Él toma nuestros pecados, los pecados de su pueblo, de los que se vuelven a Él, y los arroja a lo profundo del mar, dice, y no me acordaré más de tus pecados, dice el Señor. Es así como Dios quiere que perdonemos también nosotros, así como hemos sido perdonados. Y por eso, si nos damos otra vez, nada de lo que le digamos será usado en contra nuestra. Y si por otra parte, lo que callemos y no confesemos podría ser usado en nuestra contra en el día del juicio. Así es que tenemos que ponernos a cuenta con Dios constantemente, continuamente. El Cristo resucitado nos reafirma en nuestra fe. Versículo 25 al 27 dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrase en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba
en todas las escrituras, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Vemos que era necesario que estos discípulos fuesen reafirmados en su fe. Como dijimos, en su manera de expresarse, reflejaban, en lo que decían, reflejaban decepción, reflejaban incredulidad. Y por eso Jesús viene a ellos. Y vemos aquí, hermanos, cómo Jesús, sí, el tono en que Jesús le habla ahí en el versículo 25, oh insensatos, necios, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Vaya que son palabras fuertes. Jesús está aquí dándoles una reprimenda a estos discípulos. Pero hermanos, juntamente con esa reprimenda, con ese regaño, con esa exhortación, ¿qué hace el Señor Jesús? Los instruye paciente y amorosamente. Y este es un ejemplo, hermanos, que tenemos que aprender también nosotros. Sí, tenemos a veces que exhortar, pero una cosa es exhortar y otra cosa es regañar, hermanos. Recuerden que hay quienes, he dicho, ¿verdad?, piensan que tienen el don de exhortación, pero en realidad no es, les gusta regañar, les gusta poner en evidencia a los demás y les gusta de alguna manera sentirse mejor que los demás, superiores a los demás, y por eso nomás están viendo a ver en qué fallan los demás para ir a exhortar según ellos. Pero la Biblia, hermanos, pone un requisito para exhortar. Y el requisito es el amor. Si no amas a tu prójimo, si no amas a tu hermano, entonces mejor ni te atrevas a exhortarle, porque lo que vas a hacer, vas a descargar tus frustraciones sobre él, vas a descargar tus resentimientos en contra de él, y entonces tu participación no va a ser de bendición. Por eso el requisito previo antes de ir a exhortar es primero revisa si realmente qué es lo que te está motivando para ir a hablar con esa persona. ¿Es porque le amas? ¿Es porque le aprecias? ¿O porque estabas esperando la oportunidad para decirle sus verdades, para echarle en cara sus faltas? Aquí vemos como Jesús, hermanos, Él sí los exhorta, pero también Él les instruye. Y lo hace con paciencia y lo hace con amor. ¿Por qué sabemos que lo hace de esa manera? Dice, porque comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Cuánto tiempo tardarían en trasladarse para recorrer de Jerusalén a Emaús? Unos 12 kilómetros, unas 2 horas, 3 horas. Depende, ¿verdad?, cómo iban, de rápido. Pero durante todo ese tiempo, hermanos, el Señor Jesús dice que les explicaba, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y eso requiere paciencia, hermano. Por eso, a veces, hermano, no queremos asumir la responsabilidad del discipular. ¿Por qué? Porque el discipular a otro requiere dedicar tiempo. Requiere invertir recursos. No solamente tu tiempo, sino a veces vas a tener que pagar pagar transporte, utilizar tu vehículo. Ello implica, pues, gastos. A lo mejor vas a tener que comprarle una Biblia o por lo menos un Nuevo Testamento. Entonces, y aparte de eso,
A lo mejor a medianoche o no sé, suena tu teléfono y resulta que aquel a quien tú estás discipulando, aquella a quien tú estás discipulando, está hablando porque tiene una situación difícil. Y por eso a veces, como alguien diría por ahí, por eso no nos involucramos mucho con los demás. ¿Para qué? Para que no se involucren mucho conmigo. Y marcamos nuestras líneas. Porque entre menos tengamos contacto, mejor. Menos nos van a importunar. Pero hermanos, el discipulado implica acercarse a la persona. Y de alguna manera exponerte a que esa persona que tú estás discipulando, que está comenzando, que está iniciando en su vida cristiana, que empieza a conocer de las cosas, que tenga muchas dudas, muchas inquietudes. Y por eso va a recurrir a ti. Y por eso debes de prepararte. Y por eso muchas veces no queremos asumir el discipulado. Jesús, hermanos, asumió el discipulado. Dejó su trono de gloria y se hizo carne y habitó entre nosotros. Y fue a buscar a sus discípulos, a los que iban a ser sus discípulos, allá, a la orilla del mar. Usted ha estado cerca de la orilla del mar. Cuando hemos ido acá apenas, por ejemplo, yendo para Ensenada, uno apenas va llegando y luego llega el olor. Muchas veces, ay, qué rico, ¿no? La brisa del mar. Vaya ahí, vaya, y verá que a veces no es tan rico. Jesús caminó por esos caminos polvorientos. Entonces, el discipulado va a implicar que tengamos a veces que dejar nuestra comodidad para poder ir a discipular a alguien. Pero aquí sí, ser cuidadosos, hermanos, realmente buscar discípulos, no personas que ya conocen de Dios, que ya han caminado con Dios y que muchas veces nomás les gustan que los apapachen, ¿verdad? Sí, hay que apapachar, pero también saber hasta dónde. Y cuando ya se les ha mostrado el camino y ya saben, ellos tienen que también poner de su parte. Eso es importante, ¿verdad? Que entendamos y que ellos también deben entender. El Cristo resucitado quiere tener comunión con nosotros. Dice el versículo 28 al 31 de Lucas 24, 28 al 31. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Quiere tener comunión con nosotros. Aquí dice que cuando llegaron a la aldea donde iban, él hizo como que iba más lejos. O sea, él sí tenía intenciones de quedarse con ellos, definitivamente. Pero él esperaba una reacción de ellos, a ver cómo reaccionaban ellos. Porque él hizo como que iba más lejos, como que se iba a seguir de largo. Pero entonces los discípulos reaccionaron y le dijeron: quédate con nosotros, ya es tarde. Es peligroso que viajes ya en la noche. Quédate con nosotros. Y entonces dice que Jesús se quedó. Ahí dice que le obligaron.
Pero en otras traducciones dice, le rogaron que se quedara. Y a tanto ruego, por así decirlo, él se quedó. O como hay un dicho por ahí, ¿verdad? A tanta insistencia, poca resistencia. Hermanos, hay actitudes que obligan. En este caso, ¿verdad? Por decirlo así, la actitud, la insistencia de estos discípulos hicieron, aunque sabemos que ya Jesús sí quería, por eso los buscó, si no, ni los hubiera buscado en el camino. Pero Él también espera, hermanos, que sus discípulos reaccionen. Él espera que haya esa actitud de decirle, quédate con nosotros, quédate conmigo. Y Él lo va a hacer, por supuesto. Él quiere tener comunión contigo. ¿Recuerdan, hermanos, aquella noche cuando le dijo a sus discípulos que prepararan la cena de Pascua? Y ya estando Él a la mesa ahí, les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Él quiere tener comunión. Dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es Jesús quien está hablando ahí en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, ¿qué dice? Amén. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él espera reciprocidad. Sí, Él te busca, Él te está buscando. Para aquellos que no han hecho un compromiso con Jesús, Él te está buscando. Pero Él espera que tú reacciones. Él espera que oigas su voz. Él espera que abras la puerta de tu corazón. Él quiere entrar a tu vida, Él quiere entrar a tu corazón. Y quiere tener comunión contigo. Pero Él también quiere que tú tengas comunión con Él. O sea, que sea algo recíproco. Que así como Él te ama, tú le ames. Por eso Juan dice que nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Porque Él ha puesto su amor en nosotros y por eso ahora nosotros podemos amarle también. Él quiere, pues, tener comunión contigo siempre, no de vez en cuando, siempre. El Cristo resucitado quiere que nos apasionemos por Él. Dice el versículo 31 al 36 de Lucas 24. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Aquí, hermanos, bueno, antes de continuar, voy a pedirle al grupo de alabanza que pase, por favor. Vamos a entonar un canto, terminando la exposición. El tema es resucitó. Resucitó. Por favor. Entonces, no pierdan ahí de vista estos versículos de Lucas 24, de 31 al 36. Lucas 24, 31
al 36. Él quiere que nos apasionemos por Él. Dice ahí donde leímos que Él quiere que arda nuestro corazón cuando abramos las Escrituras. Así como el corazón de aquellos discípulos, dice que cuando Jesús les abría las Escrituras, cuando les explicaba las Escrituras, esa es la idea, ¿verdad? Cuando escuchaban lo que decían las Escrituras, su corazón ardía, su corazón se apasionaba, se emocionaban, pues. También, hermanos, que no debe importar el lugar ni la hora para volvernos a Él. Dice el versículo 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Si alguien que está escuchando esto, viendo esto, se ha alejado de Dios, se ha alejado de la comunión de los demás creyentes, es tiempo de volver. No importa a dónde estés, no importa cuánto tiempo te hayas alejado del Señor, es tiempo de volver. Dice el autor a los Hebreos que no debemos dejar de reunirnos, como algunos ya tienen por costumbre, sino cuanto más, o sea, buscar la comunión, buscar reunirnos, cuanto más que estamos viendo que el día del Señor se acerca. No importa el lugar, no importa la hora, como lo hicieron estos discípulos. A esa misma hora, ya era tarde, y otra vez regresar. Le dijeron a Jesús, quédate con nosotros porque ya se hace tarde, ya se está oscureciendo, ya está anocheciendo. No importa, aunque en la noche ellos se regresaron a Jerusalén. Debemos buscar la comunión de los demás creyentes para ser reafirmados y fortalecidos. Dice el versículo 33, segunda parte, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Están escuchando ellos, ¿no? Ya habían visto a Jesús, Jesús había hablado con ellos, pero ahora también está escuchando a los demás discípulos y a las demás mujeres hablando acerca de que Jesús realmente había resucitado y que lo habían visto. Debemos dar testimonio de nuestras experiencias con el Señor resucitado, pero sobre todo de sus acciones a nuestro favor. Versículo 35 dice, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y cuando hablemos de Jesús, Él mismo estará presente en medio de nosotros. Dice el versículo 36 de Lucas 24, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y los bendijo y les dijo, paz a vosotros. Cuando hablamos de Jesús, Él mismo está presente en medio de nosotros. Ahí en Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Así es que creemos que Jesús está en medio de nosotros en esta hora. Amén. Amén. Muy bien, vamos a exaltar su nombre con este canto. Resucitó.
vivir